Hola, soy Jern y me gustaría compartir con ustedes hoy cómo me limpio la casa después de un día sin limpiar la casa. Es que creo que ustedes ya saben que aquí, si se falta un día, se acumula todo. Entonces, hoy te animo a que me acompañes a limpiar la casa. Hey, ¿te animas de verdad a limpiar la casa? Que está todo destrazoso, ¿será que se dice así? Bueno, todo con las cosas que no estén en su lugar. Así, ven conmigo. Te estoy mostrando la casa como se amaneció. Un día que me quedo sin poner la casa en orden, el siguiente día tengo dolor de cabeza. Parece que tengo un contrato de no sé cuántas horas para limpiar y poner todo en orden. Es que es increíble cómo todo se acumula si un día no arreglo la casa. ¿Pasa eso también en tu casa o solamente aquí? Vamos a empezar con lo primero de lo primero, siempre con lo primero de lo primero. A meter todas las ropas que hay para lavar, color por color, en la lavadora. Normal, yo lavo solamente los jueves, viernes y no sé qué pasó, pero estamos a miércoles y había un montón de ropa. Mientras la lavadora ya está puesta con las primeras ropas que son negro, por cierto, vamos a la cocina. Uf, esto es algo de todos los días. Es que mi amado querido Pablo, ah, me imagino que por la rapidez que tiene que hacer él, porque se levanta a las 5 para ir a trabajar y hace todo así rápido. Y todos los días consigo la cocina un poquito, demasiado, extra desordenada. Pero bueno, un día sin acomodar las cosas, entonces imagínate, es doble, extra, súper desordenada. Quiero seguir filmando para ti, pero me gustaría preguntarte, ¿ya estás suscrito a mi canal de YouTube? Por cierto, pasamos los 6.000. ¡Yeah! No hay nadie más feliz que a mí. Pasamos los 6.000 y yo veo más lejos. Así que te animo, si todavía no estás suscrito a mi canal, a que te suscribe, no pierde más el tiempo y pasa por mis redes sociales como Instagram y Facebook. Los dos son igual. This is Journey's Life. Pasa por allí y no pierdes los videos. Recuerda, hay un campanita por aquí que dice activar, un campanita rojo. Actívalo y así no pierdes ninguno de mis videos, que son mi hobby, que yo lo pongo así especialmente para ti.
Este va a ser como limpieza bastante rápido, porque no va a ser una limpieza profundo, tampoco es más para poner todo en su lugar después de un día sin haber limpiado. Así que es toda la casa, pero rápido, a limpiar donde hay sucio, claro, y poner todo en orden otra vez. Normal, yo no paso el mocho
todos los días que hago limpio, porque yo mantengo la casa regular todos los días. Ayer, como no hice prácticamente nada porque no estaba, entonces hoy sí, para que se quede un poquito más limpio, puedo hacer mucho. Así que ahora solamente me falta el baño. En el baño yo siempre limpio la poceta, yo siempre limpio donde se cepilla los dientes, el piso todos los días yo paso el mocho, así que, y la entrada. Así que eso es todo. Espero que a ustedes les guste este video y que les sirve mucho de una limpieza después de un día que no hacemos nada. Más bien eso se trata cuando tú eres bastante frecuente en limpieza, ¿no? Porque yo sé que hay gente que no se puede hacer todo esto, limpia solamente una vez a la semana, pero yo no me imagino limpiar la casa una vez a la semana. Bueno, mi situación puede ser diferente porque yo soy más bien ama de casa y comparado con alguien que trabaja, pero bueno, trabajo todos los días aquí, tengo mis cosas que hacer, editar videos, hacer cosas y el trabajo consiste de todo. Así que hoy eso fue mi trabajo después de un día sin hacer nada. Espero que les guste y que les sirva de mucho.